Le doy gracias a Dios por estar aquí con nosotros en este día, en esta mañana, que podemos alabar el nombre de nuestro Señor, podemos estar en comunión con el Espíritu Santo, podemos tener una gratitud por todo lo que Jesús y nuestro Dios ha hecho para nosotros en este día, en nuestras vidas. Les invito a que abran sus Biblias al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 11. Estaremos ahí hoy durante este día. Hoy comienzo una nueva serie, ya después de concluir la serie de membresía. No estaba seguro a dónde íbamos para mi próxima serie. Como solamente predico cada cuarto domingo, tengo mucho tiempo y todavía no tuve suficiente tiempo para tratar de hallarme un tema. Pero sin embargo, después de algunos eventos de la semana pasada, me sentí obligado a hablar sobre un tema del que a muchos no les gusta hablar, pero que nadie puede evitar. Así que esta introducción va a ser un poco larga, o más larga de lo normal, pero quiero proporcionar un contexto para este mensaje y en sí para la serie por completo. Al comenzar, me gustaría llamar nuestra atención sobre un momento familiar en la vida y el ministerio de Jesús, que se encuentra en el capítulo 11 de Juan. Encontraremos a Jesús llegando a Betania después de la muerte de Lázaro. Y cuando llega, hay un breve intercambio entre Marta y Jesús. Y me gustaría mirar eso por un momento. En el verso 17 empezamos a leer. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, le fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Señor, te pido que estés aquí con nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ver tu verdad, a ver tu gracia, a ver tu carácter en este pasaje. En el nombre de Jesús oramos y suplicamos. Amén y amén. Me gustaría hablarles en esta mañana sobre el tema Marta. ¿Crees esto? Por si acaso no lo saben, esa pregunta, pueden poner su nombre ahí. Víctor, ¿crees esto? Luis, ¿crees esto? Mirelvis, ¿crees esto? En el pasaje vemos que Jesús está tratando de consolar a Marta. También hace un par de declaraciones importantes sobre las que quiero llamar nuestra atención en el transcurso de nuestro tiempo juntos. En estas declaraciones Jesús está estableciendo lo que creo que es una de las realidades clave de lo que significa creer en el poder de Jesús para salvar. Como dije, el tema general de esta serie de mensajes es un tema difícil. Y quiero dejarles saber qué es el tema, para que no se queden pensando qué es. Durante los próximos meses, cada cuarto domingo, veremos lo que la Biblia tiene que decir sobre la vida
y la muerte. ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios sobre cómo vivir reconociendo que si Jesús nos regresa pronto, moriremos? ¿Qué nos dice la Biblia sobre cómo se supone que debemos pensar sobre la muerte en general, pero también sobre nuestra propia muerte en particular? Ahora, antes de que algunos de ustedes decidan salir corriendo del edificio y tal vez incluso considerar no venir para los otros mensajes de esta serie, quiero que sepan un par de cosas. Primero, yo sé que no es fácil hablar del tema de la muerte. Puede hacernos sentir incómodos, puede hacernos sentir tristes o incluso enojados, porque pensar en la muerte puede incluso deprimirnos y hacernos sentir resentimiento. Pero en todas y cada una de esas emociones quiero que nos preguntemos, ¿la Biblia me da algo o alguna forma de lidiar con la muerte? La Biblia me da alguna forma de lidiar con la muerte que realmente puede darnos esperanza. Les quiero decir hoy, la respuesta es sí. En el centro el centro mismo de lo que significa ser cristiano está la idea de que la muerte ha sido derrotada. ¿Pero qué significa eso? ¿No muere la gente todavía? Sí, todavía muere la gente. Pero el problema que tenemos, la mayoría de nosotros, es que nos preocupamos únicamente por la muerte física. Y quiero decirle que esta es la segunda gran idea que quiero abordar en esta serie. Como cristianos, yo temo o tengo un temor que hemos elevado la muerte del cuerpo al punto que sobrepasa el significado de la muerte de nuestra parte espiritual. Pasamos por alto que de hecho hay dos muertes a las que nos enfrentamos potencialmente. Escuchen lo que Jesús le dijo a sus oyentes en Mateo 10, 28. Él les dijo, no temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si vamos a entender algo de lo que la Biblia tiene que decirnos sobre la vida y la muerte, tenemos que reconocer estas dos muertes, la muerte más importante que tenemos que afrontar y encontrar una respuesta. La que tiene consecuencias, eternas es la muerte del alma. No quiero disminuir la muerte física, pero Jesús nos dice algo, que hay otra muerte por la cual tenemos que prepararnos, o mejor, evitar. Quiero aclarar algo sobre las palabras que Jesús usa aquí. Él dice las palabras matar y hacer perecer. Y esas dos palabras se derivan de la misma raíz que significa separación. No necesariamente la eliminación del ser o del cuerpo. Es separación. Entonces, la idea aquí es que lo que nos sucederá será una separación de Dios y una separación entre el cuerpo y la parte espiritual de nosotros. ¿Y cómo se verá esto? En realidad no lo sabemos completamente. Lo que sí sabemos es que no queremos experimentarlo. La muerte espiritual de la que habla Jesús, la muerte del alma, es la muerte que conduce al castigo eterno y a la separación de Dios. El tormento de esta experiencia no se puede escapar y no se puede revertir. Es permanente. Y en opinión de Jesús, esto es lo que debería preocuparnos. Y también deberíamos tratar de evitarla. Lo que hace que el pasaje de Mateo sea más interesante, por lo menos para mí, es que Jesús dice que la muerte del cuerpo no es algo que debe temerse. Porque aquellos que pueden destruir el cuerpo no pueden ir más allá de ese acto para causarnos más daño. Ese hecho no se siente como consuelo de inmediato, pero lo es.
La transición de este mundo a la eternidad es el final del sufrimiento y del dolor. Y yo estoy agradecido que va a haber un término a este dolor. Pero algunos pueden preguntar, si Jesús conquistó el sepulcro, el infierno y la muerte, ¿por qué todavía tenemos que morir físicamente? ¿Por qué tenemos que pasar por esa transición? Y otra vez, es una buena pregunta. Y para mí la respuesta que Dios me dio es realmente simple, aunque no nos guste. Es simple, pero aunque no nos guste, todavía tenemos que morir físicamente, porque al morir, la muerte es la única manera en que nuestro espíritu puede ser liberado de este cuerpo corrupto de pecado, para que Dios pueda darnos un cuerpo nuevo y celestial. Escuchen lo que el apóstol Pablo les dijo a los corintios. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, a cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús ganó la victoria sobre el pecado, pero la muerte es necesario para poder traer lo que Él ha ganado por su victoria. Hay mucho aquí en el capítulo 15 de 1 de Corintios y no tengo tiempo para desempacarlo todo, pero no quiero que nos perdemos esto. La victoria que Jesús ganó sobre la muerte fue una victoria por medio de muerte. Eso quiere decir que nosotros tenemos que entender que si vamos a recibir la totalidad de los beneficios que Dios le dio a Jesús, tenemos que pasar por el mismo reto que Jesús. Si Jesús tuvo que morir en una manera física, ¿por qué no nosotros? Jesús venció a la muerte muriendo. Debemos entender esto por nosotros mismos. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio expiatorio. Fue un sacrificio que redimió a los perdidos e imputó la justicia de Cristo a todos los que se arrepienten y creen. Pero fue un sacrificio. Y todos los sacrificios implicaban el fin de la vida física. De esto se trataba el sistema del Antiguo Testamento. Sin embargo, y esto es lo más importante, yo creo, el propósito de considerar la realidad de la muerte es para que podamos estar preparados. A ver, los que se nos ha dado la gracia, la vida eterna, el perdón, la redención y mucho más, es la forma en que nos preparamos para morir, que no se dan para hacernos olvidar que moriremos. La gracia de Dios me ayuda a prepararme a morir, no me quita el proceso de morir. Si tuviera que proporcionar una breve descripción de este mensaje, sería esto: la vida y el poder de Jesús, la vida y el poder de Jesús son las razones por las que podemos enfrentar la muerte sin miedo. En la victoria de Jesús sobre la muerte y en la resurrección de Jesús se nos da la garantía de que las promesas de Dios nunca podrán ser revocadas. Nunca podrán ser revocadas. En el tiempo que nos queda, me gustaría resaltar cómo las palabras de Jesús a Marta pueden brindarnos un consuelo permanente en un mundo deformado por el pecado y plagado de muerte.
Así que hoy quiero aclarar quién es Jesús. Nos da dos promesas claras por las que podemos vivir hasta que muramos. El quién es Jesús nos da dos promesas claras por las que podemos vivir hasta que muramos. La primera promesa es esta. La primera promesa que Jesús nos da para vivir es que nuestro dolor actual nunca puede destruir el plan de Dios para nosotros en el presente. Nuestro dolor actual nunca puede destruir el plan de Dios para nosotros en el presente. Y eso yo lo veo cuando Marta se encuentra con el Señor. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde y dice: tu hermano resucitará. Pero eso no fue suficiente. Marta viene a Jesús con el corazón roto por la muerte de su hermano. Ella confronta a Jesús y Jesús reconoce su tristeza y dolor. Ella sabe que si Jesús hubiera estado allí, la historia hubiera terminado de una manera diferente. Y lo que revela esta confrontación de Marta es que con demasiada frecuencia asumimos que nuestra versión de la historia sería mejor de la que Dios está escribiendo para nosotros. El problema es que este sentir expone cuánto estimamos nuestra propia sabiduría. La realidad es que no sabemos mejor que Dios. No sabemos los propósitos de Dios. No sabemos lo que Él está tratando de hacer y crear en nosotros. Pero noten lo que Jesús no hace. Él no viene diciendo que vino a resucitar a Lázaro. Él viene y participa en el proceso de luto. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos es pensar que la fe significa pasar por alto el camino humano. Tenemos que eliminar de nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas esta idea de que se supone que ser cristiano nos aísla del dolor y la pérdida, del fracaso y el sufrimiento, de la debilidad y la pobreza. La fe cristiana no es una vacuna contra las dificultades de la vida. La fe cristiana es la forma en que aprendemos a vivir para Dios en una tierra que ha abandonado a Dios. Cuando Jesús cuestiona a Marta, todo lo que ella puede ver y sentir es su dolor. No puede ver más allá del dolor inmediato. Y todas las emociones del duelo cuelgan como unas nubes oscuras que bloquean los cálidos rayos del sol. La única esperanza que puede ver es en un futuro tan lejos que no hace nada para su dolor. Su comprensión de las promesas de Dios es que son verdaderas, pero están muy lejos. Pero Jesús la mira y le dice algo que contradice esa percepción. Jesús no dice: yo seré la resurrección y la vida. En un tiempo futuro no seré. No. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Aquí mismo, ahora mismo, lo que anhelas está aquí. No en algún momento futuro, sino ahora. Uno de los mayores obstáculos que debemos superar es la preocupación por lo que traerá el mañana. Jesús está con nosotros ahora. Él está aquí con nosotros en este momento. La primera promesa clara que Jesús le da a Marta es que las promesas de Dios no se cancelan cuando el mundo se pone patas arriba. Las promesas de Dios no se borran cuando el dolor de la pérdida nos invade. Las promesas de Dios no se revocan cuando luchamos por ver el camino a seguir.
Las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios son permanentes. Las promesas de Dios son fijas. No pueden ser destruidas por nada de lo que pueda suceder en este mundo. Y tenemos que aprender a aceptar esto. La primera promesa clara con la que podemos vivir hasta que muramos es que Dios nunca permitirá que su palabra falle. Cada una de las promesas que Dios ha hecho se cumplirá. Pero Jesús le ofrece a Marta y a nosotros otra promesa. Es una promesa que debería restablecer una perspectiva bíblica sobre la muerte. La segunda promesa es esta: Jesús ha atado la esperanza de vida eterna de cada creyente a su poder para resucitar y redimir. Déjame decirlo otra vez. Jesús ha atado la esperanza de vida eterna de cada creyente a su poder para resucitar y redimir. Y eso se ve cuando Él le dice a ella: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy lo que tú deseas. Quiero decir esto lo más claramente posible. ¿Cómo lidiamos con la muerte? Ya sea la de un extraño, de un ser querido, o nuestra propia muerte eventual, revela lo que creemos acerca de quién es Jesús y lo que Jesús dice que hizo. ¿Cómo nosotros confrontamos la muerte? Revela qué creemos de quién es Jesús. Lo que Jesús dijo, lo dijo cuando le preguntó a Marta: ¿crees esto? Marta, ¿crees esto lo que te estoy diciendo? Mi propósito es dejarle saber la pesada carga de esta pregunta. Cuando hablo de Jesús, hemos permitido que lo que hizo Jesús penetre profundamente en lo más íntimo de nuestro ser. La realidad de quién Él es, la realidad de lo que Él hizo, la realidad de lo que Él nos promete. Esas realidades, esos datos verdaderos han penetrado a nuestro ser. Meditamos en esta realidad, pensando en lo que significa para la manera en que vivimos, si lo que Jesús dijo es verdad. Creo que muchos cristianos luchan por encontrar consuelo en el Evangelio, no porque no está allí, es porque no nos gusta como Dios lo ha provisto. Déjame decirlo otra vez más. La razón que muchos cristianos luchan por encontrar consuelo en el Evangelio no es porque no está allí, es porque no nos gusta como Dios ha provisto el consuelo para nosotros. Queremos que nuestro consuelo se vea como riqueza y salud, como popularidad e influencia, como el poder y una completa falta de responsabilidad. Esto no es consuelo. Esto es desatarnos completamente de Dios. Jesús dice que nuestra esperanza se encuentra en Él, que todo lo que necesitamos, Él lo es. Él es la resurrección y la vida. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el pan de vida. Él es el gran yo soy. Él es la fuente de agua viva. Él es el buen pastor. Él es la raíz de Isaí que proporciona descanso al cansado. Él es eso. Él es el león de la tribu de Judá.
Él es el pariente redentor, comprándonos de la esclavitud. Él es el carnero atrapado en un matorral. Así que Dios no tiene que matarnos a nosotros. Él es el Cordero Pascual, cuya sangre nos marca como redimidos. Él es la palabra viva. Él es la imagen visible del Dios invisible. La pregunta que tenemos que responderle a Jesús es la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. Marta, ¿crees en esto? ¿Crees que yo soy el que te digo la verdad? Porque lo que creemos acerca de Jesús definirá cómo vivimos nuestras vidas. Lo que creemos acerca de Jesús informará cómo vemos el mundo. Lo que creemos acerca de Jesús establecerá lo que vemos cuando miramos a los demás. Lo que creemos acerca de Jesús delineará lo que vemos en el espejo. Lo que creemos acerca de Jesús realmente va a darnos el apoyo que necesitamos cuando encontramos dificultades. Lo que creemos acerca de Jesús probará cómo manejamos el éxito. Lo que creemos acerca de Jesús expondrá si nuestras circunstancias pueden robarnos el gozo. Lo que creemos acerca de Jesús determinará si podemos manejar la tarea que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que entiendan, hermanos, que lo que creemos acerca de Jesús nos preparará para la bendición, nos apartará del mundo y la multitud, nos liberará de toda carga que puede hacer que nos tropiece. ¿Qué crees? ¿Qué crees acerca de Jesús? Porque la forma en que respondemos a esa pregunta puede ser una de las preguntas más importantes que cualquier persona puede responder. Y la forma en que respondemos a esa pregunta revelará si hemos entendido correctamente lo que hizo Jesús y lo que está haciendo Jesús en este momento, aquí mismo, en este día. Marta, ¿crees esto? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? ¿Crees esto? ¿Qué creen? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees acerca de Jesús? Y si lo que tú dices y yo digo que creemos acerca de Jesús no tiene un impacto en cómo nosotros vivimos y cómo nosotros mostramos nuestra confianza en quién Él es, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente lo creemos? La primera promesa clara es que Dios nunca permitirá que sus promesas fallen. Y la segunda promesa es que en Jesús, y gracias a Jesús, nuestra esperanza no está fuera de lugar. Cuando entendemos e interiorizamos el Evangelio, o aquí decimos en la iglesia, normalizamos nuestra fe. No importa lo que suceda, podemos decir que si muero, viviré. Y mientras vivo, puedo saber que nunca moriré. Puede sonar extraño, pero la conversación sobre la muerte no debe estar lejos de la mente del cristiano. Si creemos lo que dice la Biblia, si creemos lo que dice Jesús, si creemos lo que promete Dios, nuestra percepción de este tema cambiará. Y cuando cambie, nosotros también seremos diferentes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque tú has prometido, Señor, que si tenemos confianza en tu Hijo Jesús, si ponemos nuestra fe en tu Hijo Jesús, Señor, nunca tenemos que sentir que tú vas a fallar en cumplir lo que has prometido. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a ver la muerte no como un enemigo,
pero sino como una oportunidad para darte gloria. Porque significa que estamos preparados, Señor, para entrar en tu presencia, y darte gloria y honra por quien tú eres. Porque nos has traído acerca de este pasaje, de esta jornada, Señor, y hemos llegado con bien en tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.